Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como una de dos mujeres en ostentar un título nobiliario por derecho propio en la Inglaterra del siglo XVI. Logró convertirse en una de las mujeres más ricas del momento. Fue condesa de Salisbury. Esta es la historia de Margaret Pole. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, se pongan cómodos y me acompañen mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, Margaret Pole. De hecho, Margaret, su apellido antes de casarse era Margaret Plantagenet. Ella nació el 14 de agosto de 1473 en el castillo de Farley, Hungerford, en el condado de Somerset, en el Reino Unido. Ella era hija de George Plantagenet, quien era el duque de Clarence y conde de Salisbury, y su mamá era Isabel Neville, quien era la duquesa de Clarence, y ella era la hija mayor de Richard Neville, el conde de Warwick, quien era el famoso Kingmaker o hacedor de reyes. Si recuerdan del episodio de Elizabeth Woodville, que espero que sí, les suenan todos estos nombres porque todas estas personas son jugadores en la famosísima Guerra de las Rosas. Ellos eran del lado de los Yorks. El abuelo de ella terminó aliándose, de hecho, con Margarita de Anjou, quien de hecho fue el primer episodio de este podcast, por si lo quieren escuchar. Pero de la forma así más resumida, el papá de ella, George, o Jorge, era el cuñado de Elizabeth Woodville, y él fue el que les conté en ese episodio que murió en un barril de vino por traición, porque pues no era así como que una persona muy estable. Ella, Margaret, a grandes rasgos, tuvo dos tíos que fueron reyes, que fue Eduardo IV, el esposo de Elizabeth Woodville, y Ricardo III, que vino un poquito después. Como les digo, su abuelo, el conde de Warwick o como se pronuncia ese apellido, murió en la batalla de Barnet. Y como esta batalla fue en contra del rey Eduardo IV, le dan el título a su hermano menor, el que sobrevive, quien de hecho también se llama Eduardo, porque les digo que la gente es muy creativa con los nombres, y él se convierte en el nuevo conde de Warwick. De hecho, bueno, si no han visto la serie, que por cierto, not sponsored, hay varias series que hablan de toda esta parte de la Guerra de las Rosas, que son muy famosas. Está The White Queen, que en español es la Reina Blanca. Está The White Princess, igual la Princesa Blanca, que aquí es donde sale principalmente el personaje de Margaret. Y también está la serie de The Spanish Princess, la princesa de España, creo que así la tradujeron al español. Pues para que medio ubiquen a los personajes que les estoy mencionando. Digo, lo que sale ahí es ficción, ¿verdad? Está muy dramatizado, pero pues más o menos para que se den una idea. Volviendo a la historia de Margaret, la verdad la historia de ella es algo triste y trágica. La vida, digamos que le da varios golpes. El primero fue a sus 3 años, ya que su mamá, Isabel, muere a los 2 meses y medio del nacimiento de su hermano menor, Ricardo. Muy probablemente murió de una tuberculosis pulmonar o de fiebre puerperal. Esa la que daban, disculpen mi pronunciación, la que les daban muchísimas mujeres cuando tenían los bebés, porque la gente pues no era muy limpia en aquellos tiempos. Digo, la gente en aquellos tiempos no sabía que eran este tipo de enfermedades, pero el papá de ella, George, fue de que la asesinaron las sirvientas, las envenenaron, y de hecho mandó a matar a 2 de las sirvientas. Y por si no fuera poco, a las semanas que murió la mamá, su hermanito, Richard, el bebé, muere. Luego es cuando su papá muere por traición.
ya que el rey Eduardo IV pues le dio varias oportunidades, pero ya no había manera de perdonarlo. Entonces, ya para cuando muere el papá fue el 18 de febrero de 1478. Cuando ella tenía unos 10 años, su tío, el rey Eduardo IV, muere y su otro tío, Ricardo III, queda como rey. Ricardo III declara el matrimonio de Eduardo como no válido y sus hijos ilegítimos, y como el papá de Margaret había muerto por traición, ella y su hermano también les quitaron todo. Si de por sí casi no tenían nada, les quitaron absolutamente todo y fueron excluidos de la línea sucesoria. Muy conveniente para Ricardo III, pero bueno. Después, pues ellos pasan a custodia del nuevo rey y de la tía de ellos, que era hermana de la mamá de ellos. Y los mandan a vivir a un lugar llamado, es un castillo llamado Sheriff Hutton, en el condado de Yorkshire. Pues no pasa mucho tiempo y llegamos al 22 de agosto de 1485 a la famosísima batalla de Bosworth, en donde se acaba la famosa Guerra de las Rosas. Aquí muere el último rey de la línea directa de los Plantagenets, que él es el último rey, pero pues Margaret también, ella era de la misma familia, de la misma línea, y aquí es cuando empieza la dinastía de los Tudores con Enrique VII. La familia York pierde, y como Enrique VII venía del lado de los Lancaster, de los rojos, pues ellos son los que ganan, ¿no? Y como les dije, como les platiqué en el episodio de Elizabeth Woodville, Eduardo VII se casa con Elizabeth de York, quien era prima de Margaret. Entonces uno pensaría, pues ya que mi prima es reina, pues las cosas van a mejorar, ¿no? Van a estar bien. Y pues más o menos. Se les permite tanto a ella como a su hermano regresar a la corte, ya que estaban bajo el cuidado de los nuevos reyes, pero a su hermano Eduardo, siendo un niño, lo encarcelan en la Torre de Londres, ya que era un aspirante al trono por parte de los Yorks y por lo tanto una amenaza para Enrique Tudor. Después, en 1487, de hecho, sacan a su hermano Eduardo de la torre brevemente, lo llevan a la Catedral de San Pablo, porque había una persona llamada Lambert Simnel que estaba diciendo que él era el conde de Warwick, y que el rey fue de que no, porque si no ven al verdadero, va a juntar a gente y se me van a echar encima y me van a quitar el trono. Entonces él fue así de que no, miren, aquí está el verdadero conde de Warwick. Se lo mostró a todos los lores irlandeses y cuánta cosa, y lo regresó a la torre, donde se quedó ahí un buen rato el pobre. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre su educación y looks. La verdad es que sobre esto no tenemos realmente mucha información, tanto de sus looks como de su formación académica. Ella era parte de la nobleza, podemos asumir que recibió la educación estándar para las niñas de la época, que básicamente era leer y escribir. Y sí sabemos que lo sabía hacer porque pues manda cartas, etcétera, al igual que matemáticas, porque siempre les enseñaban lo más básico para poder administrar una casa. Eso sí, ella era una mujer muy religiosa y muy probablemente sabía latín, o al menos un poco de latín. En cuanto a sus looks, pues ella, digamos que encajaba con los estereotipos, los estándares de belleza de la época. Era una mujer muy blanca, tenía la frente así muy ancha, y aunque no tenemos descripciones de ella, el cuadro que tenemos de ella pues realmente no se ve su cabello, pero yo la verdad me imagino que era alguna especie de como rubio oscuro. Me la imagino como la actriz que la interpreta en la Princesa de España, algo así me la imagino, o sea, ese tipo como de mujer inglesa, vaya. Pero bueno, cerrando este paréntesis y volviendo con su historia, adivinen de qué es hora. Pues si pensaron que era hora de casarla, están en lo correcto. A los meses de que sacaron a su hermano Eduardo a pasear y lo regresaron, le dan la noticia a Margaret que el rey decidió que le iban a casar a la muy grande y madura edad de 14 años.
Esto, digamos, de manera de deshacerse de ella, la prima incómoda, ¿no? El galán en cuestión era Sir Richard Pole, quien de hecho era primo del rey, del lado de los Lancaster. La suegra de Margaret era media hermana de la mamá del rey, una mujer que estoy segura que también va a tener su episodio algún día, la famosa Margaret Beaufort. Bueno, se casan, cabe aclarar, ella tenía 14, él tenía 30. No creo que los dos estuvieran así como, ¡woohoo! Me voy a casar. La verdad no, pero bueno. Ella pasa el tiempo, tuvo a su primer hijo, a quien llamaron Henry, y él de hecho se convertiría en el barón de Montague en 1492. Pero pues digamos que a él no le va a ir muy bien con su primo, el futuro Enrique VIII. Luego, a los años, en 1499, hubo otro evento, de hecho, por alguien que quería hacerse pasar por otra persona, y esta vez fue un hombre llamado Perkin Warbeck. Este Perkin decía que era Ricardo de Shrewsbury, el hijo presuntamente muerto del rey Eduardo IV. De hecho, si vieron la serie La Princesa Blanca, ahí se ve ese personaje y que si existía, ¿no? Y que no sé qué. Nunca lo sabremos. La cosa es que acusan a Eduardo, el hermano de Margaret, de participar en el complot de Perkin Warbeck y lo terminan ejecutando. Más o menos por estas fechas llega una muy famosa española, la princesa Catalina de Aragón, hija de los famosos reyes católicos, para casarse con el hijo menor de los reyes, con Arturo Tudor. Y de hecho aquí su esposo Richard o Ricardo destacó muchas veces por varias funciones con el rey Enrique VII y llegó a ser chambelán de Arturo Tudor. Después, en el año 1500, esta Margaret tuvo a su segundo hijo, Reginald, quien de hecho se convertiría en el cardenal de la Iglesia Católica. Después, en 1501, tuvo a su tercer hijo, a quien llamó Geoffrey, quien se convertiría en Sir Geoffrey Pole. En este tiempo es cuando Arturo y Catalina se casan y pues Margaret se convierte en una de sus damas de compañía y ahí estuvo con ella todo este tiempo, pero pues al poco tiempo, si ya se sabe la historia, Arturo Tudor muere en 1502 de la famosa sweating disease, que ya les he platicado que era una enfermedad que te daba que sudabas mucho y te morías, y pues el séquito de la princesa de Gales fue disuelto. En ese mismo año nace su cuarto hijo, a quien llama Arthur, quien de hecho después tendría su título de Sir, y al final, en 1504, tiene a su último bebé, que de hecho esta vez fue una niña, a quien llamó Úrsula. Ella después se convertiría en Lady Ursula Pole, baronesa de Stafford. Lamentablemente, muy poco tiempo después del nacimiento de su hija Úrsula, la vida le da otro golpe, ya que, como les digo, ni al año de haber dado luz a su hija, su esposo Richard muere. Esto fue en 1505 y ella a sus 32 años queda viuda con 5 hijos. Aquí la cosa es que cuando el esposo muere, ella hereda una pequeñita extensión de terreno, o sea, la hereda por parte del esposo, pero este terreno no tenía ninguna fuente de ingresos y pues la verdad es que el pronóstico no se veía nada bueno. De hecho, Enrique VII es el que se encarga del funeral del esposo porque ella simplemente no podía encargarse de los gastos del funeral. Y en este tiempo la verdad es que Margaret toma una decisión que la verdad a mí me llamó mucho la atención. Se las voy a contar y ustedes ya me dirán qué opinan. Pero ella decide dar a su hijo Reginald a la iglesia, a que fuera educado por monjes. Digo, no entrega ningún otro hijo, solamente a él. Y esto lamentablemente pues crearía muchísimo resentimiento y abandono con el tiempo. O sea, después, vaya. Y la verdad es que pues no lo culpo a él, ¿verdad? Pues les digo, entrega a su hijo a la iglesia y se lo entrega a los monjes.
y se lleva al resto de sus hijos con ella a vivir a la abadía de Sion, que estaba en el condado de Middlesex, en Reino Unido. Que nota aclaratoria, Margaret fue a la abadía de Sion y no a la casa de Sion. Lo menciono porque hay muchos artículos en línea que me salieron en mi investigación sobre la casa y la abadía, y la verdad estaba así como muy confusa la cosa. La casa de Sion fue donde Enrique VIII mandó a la esposa número 5 antes de mandarla a la Torre de Londres. La otra era una abadía así, donde era un monasterio, vaya, y fue fundado hecho por monjas de la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida. Y aquí se quedó Margaret pues bastante, como unos 5 años más o menos, hasta que Inglaterra tuvo un nuevo rey, que en este caso era su sobrino, el famosísimo Enrique VIII. Esto fue en 1509. Ahora, el momento en que todo cambió. Como les dije, muere Enrique VII y Enrique VIII pues era el hijo que quedaba. Él es un nuevo rey. Y aquí era cuando Enrique VIII estaba en su hot boy era. Él era el pelirrojo sensual, atlético, alto, súper enamoradísimo de su esposa, la viuda de su hermano, Catalina Aragón, ya que se casó con ella. Y como Catalina estaba nuevamente casada, le vuelven a hablar a Margaret para que, en plan acá de que, oye, necesito damas para mi séquito, y ella así de que feliz por salirse de la abadía, y así de que yo más que puesta. Se despide de la abadía y pues llega a la corte nuevamente. Ahí estuvo pues bastante tiempo sirviendo la corte de Catalina, se encargó de María, etc. De hecho, al tiempo, y esto fue en el año 1512, el Parlamento inglés, digamos de forma legal, le devuelve unas tierras del condado de Salisbury que le pertenecían a su hermano, al que ejecutaron. Y la cosa, digo, está interesante ya que dejaron que las volviera a comprar porque le cobraron 5,000 marcos. No sé por qué dicen que se las regresaron, porque se las cobraron, pero bueno, la cosa es de que le regresan eso, le regresan el condado de Salisbury, y ya con esto ella se convierte en la condesa de Salisbury por derecho propio. Que fun fact, Margaret fue una de las únicas 2 mujeres en la Inglaterra del siglo XVI en ostentar un título nobiliario por derecho propio, en vez de casarse, porque la tradición era de que te casabas con, y pues ese era tu título, ¿no? El famoso término en latín suo iure. Pero no sé si se acuerdan quién era la otra, porque ya la otra mujer que tuvo este honor, digamos. Les doy una pista, es la esposa número 2 del actual rey, Ana Bolena. Ella y Margaret fueron las únicas mujeres en ese siglo que tuvieron títulos por derecho propio. Eso sí, ella estuvo viendo la manera de que le regresaran las tierras de Warwick y Spencer, que le correspondían a ella realmente, pero la corona fue de que, nope, son de la corona o son del rey y se las va a quedar el rey. De hecho, ella unos años después, en 1518, tuvo una pequeña disputa con el rey por unas tierras que terminó dándoselas al duque de Somerset. Que cabe aclarar, estas tierras que le dio al duque de Somerset habían sido del abuelo Beaufort, por eso las estaba reclamando ella. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Margaret en su era de gloria como la condesa de Salisbury. Margaret, ya con sus tierras y dinero entrando, pues le empieza a ir muy bien, y de hecho le fue tan bien que para el año 1538 logró ser la quinta noble más poderosa de Inglaterra. De hecho, durante este tiempo empezó a apoyar a diferentes personas, se convirtió en patrona, digamos, del movimiento del humanismo renacentista. De hecho, ella
recibió una copia traducida del teólogo Gentian Hervet, algo así creo que se pronuncia. Este señor le tradujo la obra de Erasmus de Rotterdam, la famosa obra llamada De Immensa Dei Misericordia. Este señor se la tradujo al inglés a ella. Durante este tiempo le empezó a ir muy bien a la familia. De hecho, su primer hijo Henry le dieron el título, como les dije, el barón de Montague, que fue uno de los títulos nobiliarios de la familia Neville, que nadie lo había usado en mucho tiempo, y se lo dieron. Y no solamente eso, sino le dieron un puesto en la Cámara de los Lores, representando a su familia. A su hijo Arturo también le fue muy bien, ya que terminó convirtiéndose en uno de los caballeros de la Cámara Privada, el famoso Privy Chamber. Este es un puesto que, aunque suena muy divertido, y suena divertido porque eran de los que acompañaban al rey al baño. Así es, acompañaban al rey al baño. Pero eran hombres de extrema confianza. Entonces, lo que ellos le decían, el rey lo tomaba en cuenta. Digo, tienen que ser personas realmente de confianza, pues que te van a acompañar hasta el baño, ¿no? En momentos muy íntimos, pues. A Arturo, la verdad, se le complican las cosas por un tiempo, ya que el que era como su patrocinador, por decirlo de esa manera, era el duque de Buckingham. Pero el duque de Buckingham fue acusado de traición. Esto fue en 1521 y de hecho fue ejecutado. De hecho, él era de los mejores amigos de Enrique VIII. Pero pues ya sabemos que pues no era una persona muy estable, ¿verdad? Cuando ejecutan al duque de Buckingham, digamos que Arturo pierde el favor del rey, pero luego lo logra recuperar, pero termina muriendo en 1526. Margaret logró un muy buen matrimonio para su hija Úrsula, ya que la casó con el hijo del duque de Buckingham, con Henry Stafford. Al principio, fue lo mejor que le pudo haber pasado, pero cuando cae el papá por lo de la traición, ellos reciben una parte, la verdad, de los bienes del duque. Entonces ahí se complica un poquito la cosa. A su hijo Reginald, como les dije, él tuvo una carrera muy exitosa en la iglesia. De hecho, lo mandaron a estudiar a Padua, Italia. Después fue dean en Exeter, en Wilburn, en Minster, Dorset, y fungió como canón en la ciudad de York. Y de hecho mucho de esto lo hizo sin ser como ordenado formalmente como cura, sacerdote en la iglesia. Él tiempo después llegaría a ser arzobispo de Canterbury y a cardenal. De hecho, la persona que lo hizo arzobispo fue María I, María Tudor, la hija de Enrique Tudor. Pero bueno, Reginald, les cuento que era parte del séquito que Enrique VIII envió en su representación para que los teólogos de la Soborna lo divorciaran de Catalina Aragón. Esto fue en París en 1529. Al hijo de Margaret, a Geoffrey, la verdad también le fue bien. Se casó con la hija de Edmund Pakenham, una mujer llamada Constance, quien era la heredera de la casa de los Lordington, y pues le fue muy bien a Geoffrey. Aunque, bueno, les voy a decir que no todo estuvo de color de rosas durante un tiempo. Como les dije, ella había estado muy involucrada con María Tudor. Había de hecho sido asignada como la governess, la gobernanta de la princesa María. Y cuando Enrique VIII declara a su hija como bastarda en 1533, aun cuando se había disuelto la corte de María, Margaret se rehusó de hecho a devolver la vajilla de oro de la princesa, así como las joyas, porque Enrique estaba pidiendo todo eso. Ella incluso solicitó seguir sirviendo a María por su propia cuenta, o sea, de que ella pagar, pero Enrique le negó la petición porque dijo que era una tonta sin experiencia. Sus palabras, no es broma. A lo que yo digo, pues fue la que estuvo criando a tu hija y tiene 5 hijos. ¿Cómo es posible que digas que no tiene experiencia? Pero bueno, continuando,
Después, cuando Enrique decide ejecutar a Ana Bolena, le permite a Margaret regresar a la corte por un breve periodo de tiempo. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo la caída de Margaret y de su familia, y agárrense que la cosa se pone fea. A todo esto, creo que no lo había mencionado o hecho tanto énfasis, pero es algo bastante importante en la historia de Margaret, y es que ella y su familia eran muy católicos, lo cual con la nueva iglesia del rey, pues digamos que esto era un problema porque ser católico ya era pues prácticamente ilegal. Habiendo dicho esto, en 1531 su hijo Reginald, el religioso, ya le había advertido al rey sobre los peligros, había advertido en general sobre los peligros del matrimonio con Ana Bolena, y luego fue de que, ¿sabes qué? Así como que mejor me regreso a Italia, y se regresa a Padua. Y todo esto fue antes de que, recibiera sus órdenes como persona ya oficialmente religiosa. Algo que se me hizo muy interesante, que no sé por qué no se platica más, es que el famosísimo embajador Chapuis, que de hecho si han visto la serie de The Tudors, sale muchísimo ese personaje, y ese señor dejó muchísimos registros. Bueno, él le sugirió al emperador Carlos V de que, oye, como que Reginald aún no se ha ordenado en la iglesia, entonces, ¿por qué no lo casas con tu sobrina, ¿por qué no lo casas con María y sirve que pones a un Plantagenet en la corona, al igual que la hija de una española? Y todo esto, al parecer, toda esta comunicación se llevó a cabo a través de otro de los hijos de Margaret, de Geoffrey. Y la cosa es de que, pues esto no sucedió, pero no era la idea más terrible, honestamente. Digo, eran parientes, terminaban siendo parientes, pero bueno, esa es otra historia. Aquí sigue el drama entre Enrique y Reginald, ya que Reginald empieza a replicar a los libros que Enrique le había enviado con su propio panfleto, uno que se llamaba como Defensa Unida Eclesiástica, una cosa así, que básicamente negaba la postura del rey acerca del matrimonio con la esposa de un hermano, así como la supremacía real. Y Reginald aparte le dijo de forma urgente a los demás príncipes europeos que deberían de deponer a Enrique de forma inmediata. O sea, esto se hizo un pleito entre primos, básicamente. Luego, en mayo de 1536, ya Reginald terminó oficialmente su relación con su primo Enrique, y para el siguiente año, aún sin ser ordenado oficialmente, lo hacen cardenal. Esto lo hizo el Papa Pablo III, ya que quería hacer una marcha en pro de la instauración de un gobierno católico en contra del protestantismo creciente en Inglaterra. Pero la cosa es que nadie apoyó al Papa en esta marcha. Enrique da la orden de que maten a Reginald. Pasan ahí varias cosas, y en 1539, de hecho, mandan a Reginald con el emperador organizar un embargo en contra de Inglaterra, que esto fue una de las cosas que Reginald le dijo a Enrique, de que le advirtió que podía pasar por querer divorciarse y todo ese show. Luego, porque Enrique estaba bien enojado, como un hombre maduro que era, y dijo, yo ya sé qué es lo que voy a hacer, voy a ir con su mamá. Pues llega con Margaret, llega con la familia, y básicamente dice de que, pues como tu hijo se está portando horrible, los voy a castigar a todos ustedes, básicamente. Y empiezan una serie de investigaciones que de hecho se llama la conspiración Exeter. Y esto fue en agosto de 1538. Y empiezan con el arresto del hijo menor de Margaret, de Geoffrey, quien había mantenido correspondencia con su hermano Reginald. Aquí, de hecho, en la investigación sale el nombre de Henry Courtenay, quien era el marqués de Exeter y pariente de los Pole y de los Tudores. Courtenay era primo de Enrique por el otro lado de la familia. Pero la cosa es que todo el mundo aquí era pariente, ¿ok? Luego, Geoffrey
apeló a Thomas Cromwell, pero Cromwell fue de que arréstenlo y interróganlo. Y supuestamente en la interrogación, entre comillas, porque seamos realistas, muy probablemente fue pura tortura, Geoffrey confesó, entre comillas, que su hermano mayor, Henry, quien era Lord Montague, y el marqués de Exeter habían sido aliados en su correspondencia con Reginald. Pues arrestan a su hermano mayor y al marqués el 3 de noviembre de 1538. Y luego, 3 días después, el 13 de noviembre de ese año, Enrique da la orden de que arresten a Margaret y van por ella a su casa de Warblington, que está en Hampshire, y ahí en su casa la interroga William Fitzwilliam, quien era el conde de Southampton, y Thomas Godric, quien era el obispo de Ely, pero pues no encuentran nada y ella no confiesa nada porque pues realmente no había nada que confesar. Pues la terminan trasladando a esta Margaret a un lugar llamado Cowdray Park, que es una de las casas del conde de Southampton. Y como no tenían pruebas en su contra, pues realmente no había delito, la dejan ahí en arresto domiciliario por unos 6 meses, muy bien vigilada. Ya para enero de 1539, su hijo Geoffrey ya es oficialmente perdonado, pero su hijo Henry, el barón Montague, fue juzgado y le dijeron, pues eres culpable de traición. Y no solamente él, también le dijeron lo mismo al marqués de Exeter, entre otras personas. En mayo le informan a ella que ella también es traidora y que le quitaron todos sus títulos y tierras en el sur de Inglaterra. Esto fue algo muy estratégico de Enrique VIII porque dijo, si una de las razones realmente por la cual la acusan es porque como ella era de los últimos sobrevivientes del clan de los Yorks, dijeron, a ella la pueden usar como símbolo, se le va a unir gente, y si llega gente del continente a apoyarla, van a llegar por el sur, entonces si hay alguna invasión, yo voy a prevenir esto. Como parte, esa parte se me hizo muy interesante, como parte de la supuesta evidencia que encontraron que tenían en contra de ella, Cromwell mostró una túnica en la que figuraban las 5 llagas de Cristo. Esto era un símbolo del apoyo de Margaret al catolicismo. Y digo, algo muy importante que quiero aclarar de este supuesto descubrimiento que hicieron es que lo hicieron 6 meses después de que su casa y cosas fueron registradas y mágicamente salió la túnica. Digo, todo el mundo pensaba que era una farsa, incluso los historiadores contemporáneos dicen que lo de la túnica era una super farsa, pero bueno, la cosa es que aquí es cuando ya le dicen de forma super oficial, Margaret, estás condenada a muerte y tu ejecución será lo que diga la voluntad del rey. No sabemos cómo se sentía ella, pero digo, era, aparte de horrible y triste y deprimida, pues ya era una mujer que tenía más de 60 años, ¿no? Pues de aquí la pasan a la Torre de Londres y para que no estuviera sola, la ponen con su nieto Henry, el hijo de su hijo, o sea, el barón de Montague, y el hijo del marqués de Exeter, quienes lamentablemente también terminan siendo ejecutados. Aquí se queda ella unos 2 años. Digo, no vivía mal, ya que tenía sirvientes y cuánta cosa, pero digamos que no tenía la mejor ropa para los inviernos y cuánta cosa que se pasaba ahí. Y de hecho, marzo de 1541, el rey le manda un guardarropa nuevo para que estuviera más cómoda y cuánta cosa. De hecho, les quiero contar que en su celda encontraron el siguiente poema que se cree que ella escribió y dice lo siguiente: los traidores en el bloque deberían morir. No soy una traidora, no yo. Mi fidelidad permanece firme y así hacia el bloque no iré, ni daré un paso como veréis. Cristo, en tu misericordia, sálvame. Y de aquí vamos a llegar al horrible final de esta historia. Esta parte la verdad está así de... pero bueno, se las voy a contar. Pues llegan con ella
en la mañana del 27 de mayo de 1541, aunque hay algunas fuentes que dicen que fue el 28, pero bueno, la cosa es que llegan con ella y le dicen, señora, adivine qué, su ejecución será en 1 hora, y Margaret fue de, ¿say what? ¿Cómo? Pero yo no he cometido ningún crimen, y ellos, es en 1 hora, señora. Pues la sacan de su celda y se la llevan al lugar donde la iban a ejecutar, en donde ya tenían instalado un pequeño bloque de madera en vez del cadalso habitual que se usaba para las ejecuciones. Ahora, como ella era una mujer de la nobleza, tuvo una supuestamente ejecución privada. Ellos pensaban, porque ella era una mujer grande y que pues no iban a batallar con ella, pero la cosa es que la tuvieron que obligar y usar fuerza para colocarla en el bloque. Ahora, aquí se pone horrible la historia, la verdad, porque yo pienso que el verdugo estaba o muy nervioso o borracho o ambos, porque termina siendo una ejecución fea, o sea, como las descripciones que leí, está feo. Básicamente no le atinó con el hacha y le lastimó la espalda, cuello, cabeza. De hecho, hay varias fuentes que aseguran que después del primer golpe fallido, hasta ella se levantó y trató de huir, lo que... Pero bueno, la cosa es que en total fueron necesarios 11 golpes con el hacha para desprender la cabeza. Así que ya se imaginarán lo que pasó, lo que la gente vio. Ahora, les comento que hay dos testimonios escritos de supuestamente 2 testigos presenciales de la ejecución, pero la verdad es que varían bastante, entonces ustedes díganme cuál le creen más. Uno de esos testimonios es de Marillac, quien era el embajador francés, y el otro, el embajador Chapuis. El testimonio del francés dice, este señor lo publicó 2 días después del suceso, dice que la ejecución tuvo lugar en una esquina de la torre con muy pocas personas, que aquella misma tarde las noticias de su muerte fueron puestas en duda, así lo dijo el embajador francés, y Chapuis escribió su versión 2 semanas después del suceso y dijo que habían 150 testigos presentes, lo cual, digo yo, pues para una ejecución privada eso es mucha gente, pero bueno. Comentó que al principio, cuando la sentencia de muerte se le dio a conocer, encontró la cosa más extraña, no conociendo de qué crimen estaba acusada ni cómo había sido sentenciada, y que debido a que el principal verdugo había sido enviado al norte para hacer frente a los rebeldes, la ejecución fue realizada por un miserable y torpe joven que literalmente cortó su cabeza y hombros en pedazos de la manera más dolorosa. Y así es. Y luego hay otro documento apócrifo que de hecho está descrito en la obra The Complete Peerage, que habla sobre títulos de la nobleza, etc. Y dice que Margaret se negó a apoyar la cabeza en el bloque y que le gritó al verdugo, así deberían morir los traidores, y yo no lo soy. Que giró su cabeza para verlo y le dijo, si me quieres matar, vas a tener que hacerlo a como puedas. Lo cual, para una mujer de 67 años, mis respetos. La cosa es que, la verdad, es de las ejecuciones más terribles que he leído, y lamentablemente es de lo que más se recuerda de ella, su ejecución, y estuvo, como les digo, horrible. Ella termina siendo enterrada en la Capilla Real de San Pedro ad Vincula, en el interior de la Torre de Londres, donde también están los restos de otras personas. Le llega la noticia a su hijo Reginald, y el 22 de septiembre él escribió al cardenal Contarini diciendo lo siguiente: he oído que a mi madre la han condenado por concilio público a morir, o mejor, a la vida eterna. No solamente han condenado a una mujer de casi 70 años con la que el rey estaba muy relacionado y de la que él mismo había dicho que no había una mujer más santa en todo el reino. También ha condenado a su ahijado, el hijo de mi hermano, la única esperanza de nuestra familia. Mira hasta dónde ha llegado esta tiranía.
que empezó con sacerdotes, siguió con nobles, destruyendo a los mejores y al final ha alcanzado a las mujeres y a los niños. Ahora hablemos un poco sobre su legado. Empiezo con su nombre está en el memorial que está a un lado, de hecho su nombre está a un lado del de Ana Bolena en la Torre de Londres. Fue una de las víctimas de Enrique VIII y de hecho fue la víctima prácticamente de las más grandes. Hay muchísimos vitrales de ella que están en las siguientes iglesias, como en la iglesia de los mártires ingleses en Preston, en la iglesia de San Jorge en Sale, Cheshire, en la iglesia de Santa María en New Bilton, en Inglaterra, en Nuestra Señora de Lourdes en Harpenden, que esto está en Hertfordshire, en Salisbury, en la iglesia católica de Santa María en Bridgegate, Derby, en Nuestra Señora y los mártires ingleses en la ciudad de Cambridge y en la catedral de Shrewsbury. De hecho, el legado más grande de ella, que de hecho si ustedes lo investigan es lo primero que les sale, es que ella es ahora beata. De hecho, fue beatificada por el Papa León XIII el 29 de diciembre de 1886 y es considerada parte de los mártires católicos ingleses. Ahora voy a cerrar el episodio con la siguiente frase que usaron para describirla en una de esas veces que le interrogaron y dice lo siguiente: seguramente no se ha visto ni oído a una mujer tan honrada, tan firme en su compostura y tan precisa, lo mismo en sus gestos que en sus palabras, que se maravilla uno de verla. Espero que les haya gustado este episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.